Buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de reexperimentación, conformado mi equipo por Kevin Aguilar Cristerna, su servidor Bruno de la Rosa Miñón, Katia Hernández Ruiz y Mariana Rodríguez Trejo. Nuestro doctor, el doctor Salvador González Soto, y somos del grupo 7HM12. Este es nuestro índice y vamos a comenzar hablando por la introducción, que en este caso, hablando de la reexperimentación, consiste pues en experimentar el medicamento de nuevo en otro grupo de personas donde se pueda volver a manifestar los mismos síntomas que en la primera experimentación, pero con la diferencia que pueden surgir nuevos síntomas. En este caso, Hahnemann manifiesta en los parágrafos 19, 20 y 21 del Organon que las enfermedades son un cambio de estado de las personas que se manifiestan por signos morbosos y que en la curación se da por el cambio del estado del enfermo a un estado sano. Hahnemann también expresó que los verdaderos medicamentos deben tener esta capacidad de generar respuestas del organismo y que son capaces de eliminar las manifestaciones que están presentes en los pacientes por medio de la producción de una fuerza que activa la capacidad de defensa del organismo. Y esto es para asegurarse del tipo de respuesta y deben haberse experimentado metódicamente en individuos que estén sanos. Y bueno, el método experimental de Hahnemann, como lo expresa Marcelo Candejat, cumple con los siguientes pasos. En primero, pues es la rigurosidad en todo el proceso de la observación, pues para identificar cada uno de los síntomas, el análisis para ordenarlos y clasificarlos. Y pues en la experimentación se tiene que comparar con un placebo para conformar los hallazgos. Cada medicamento pues tiene una acción peculiar sobre la condición humana que otros medicamentos de diferente clase no pueden producir exactamente de la misma manera. Entonces, la observación se hace sobre los cambios, los síntomas y los signos que producen sobre la salud, el cuerpo y el alma. También menciona que cada medicamento ejerce sobre el cuerpo humano una acción especial que no puede ser provocada de la misma forma por ningún otro medicamento, lo cual incluye distintos tipos de sustancias como las plantas, así sean, aunque sean de la misma especie, minerales o tejidos de animales. Y bueno, hablando sobre la experimentación pura, primero vamos a definir lo que es la experimentación. Este constituye un elemento de investigación de los efectos que ciertas sustancias producen en el hombre, esto aplicando el método científico. Afirma el doctor Sánchez que nuestro quehacer médico, después de observar, se plantea la hipótesis de una relación curativa entre las drogas y los procesos morbosos. Esto pues se deduce a efectos terapéuticos conocidos por tradición o suposición, y después se reproducen estos fenómenos para ratificar o rectificar su relación. Y bueno, hablando del término pura, es debido a que se realiza en el hombre lo más sano que sea posible hallarlo y con drogas en su estado simple o puro, esto es, que sean más naturales. Y pues esto se realiza en el hombre y no en animales debido a que se desaprovechan muchos de los síntomas subjetivos como las sensaciones, deseos, aversiones y los cambios de humor que no podemos detectar pues en los animales. Además, la constitución del animal es diferente a la humana y por ende los resultados pues, de la investigación en su especie pues no van a poder ser aplicados en la otra. Y bueno, esta evaluación se realiza en personas sanas y no enfermas debido a que los síntomas que produce la droga o el medicamento en la experimentación se confundirían con los síntomas de la enfermedad que ya tiene. En este caso, la alopatía, en cambio, experimenta sus medicamentos en los animales y en el hombre enfermo, y con sustancias que no sean compuestas, sino simples, puras y naturales, para poder conocer los efectos propios de cada una de ellas. También la experimentación se realiza en dos grupos de experimentadores. Unos toman la medicina para experimentar y otros un placebo, que es estudio sobre ciego. El medicamento es tomado en una sola dosis hasta que se produzcan los primeros síntomas, ante los cuales se suspenderá la medicación y se procederá y recopilará la información aportada por los experimentadores válidos de entre los sujetos voluntarios sanos que cumplan estos requisitos exigidos. Y bueno, si la dosis administrada al principio ha sido suficientemente fuerte, se obtiene la ventaja de que el experimentador aprenda el orden de sucesión de los síntomas y pueda notar con exactitud la época en que cada uno se presenta, lo que es útil pues para conocer el conocimiento del genio del medicamento. Entonces, el orden de los efectos primarios, así como los alternantes, se observa de una manera pues más precisa y más clara. Y bueno, pasando a los aforismos de la experimentación pura, hablamos del 105, que es para descubrir las propiedades curativas de los medicamentos, es esencial administrarlos en estado puro a personas sanas y observar los efectos físicos y mentales. El 106, solo a través de la experimentación pura,
es posible conocer las enfermedades artificiales que los medicamentos pueden causar y las enfermedades naturales que el medicamento puede curar. El 107, hablando de eso, las pruebas pueden realizarse en individuos sanos de diversas constituciones, edades, sexos, con una observación minuciosa de los síntomas producidos. El 108, hablando de que es esencial que los experimentadores estén en un estado de salud robusto y no estén influenciados por otros medicamentos o hábitos que puedan alterar los resultados. El 121, hablando de que los síntomas deben registrarse en el orden que aparecen, señalando tiempo de aparición y duración de cada síntoma, así como lo que lo modifica. Iniciando con nuestro caso, tenemos el consentimiento informado del paciente Kimberly. Siguiente, por favor. En el cual pues acepta que las indicaciones que va a tener que llevar a cabo, conoce los riesgos que son posibles malestares que pueda presentar durante la toma del medicamento. Ella acepta que va a desconocer completamente el nombre del medicamento y que puede llegar a presentar algunos beneficios en cuanto a síntomas que ya tenía previamente y que pueden mejorar con la toma del medicamento. Tenemos su firma y la firma de 2 testigos. Siguiente, por favor. En cuanto a su historia clínica, el paciente es Kimberly, es de sexo femenino, tiene 20 años, es soltera, bachillerato concluido, no tiene ninguna ocupación, su residencia es en la Ciudad de México y su nacimiento fue en Estados Unidos. Y su tipo de sangre es O positiva. Siguiente. En cuanto a sus antecedentes hereditarios y familiares, su abuelo paterno falleció por cáncer pulmonar, no recibió tratamiento alguno, al igual que su abuela paterna falleció por el mismo padecimiento. Su abuelo materno falleció por un infarto agudo a miocardio y su abuela materna falleció por un carcinoma vasocelular en la cara. Su madre vive con diabetes mellitus, su padre también vive con dislipidemia y presenta antecedentes de tíos, tanto maternos como paternos, que padecen diabetes y algunos de ellos con complicaciones. Siguiente, por favor. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, la paciente vive en un estado de hacinamiento eh, y pues la limpieza se realiza adecuadamente. Tiene 5 perros, todos cuentan con vacunas y su higiene personal es adecuada. Siguiente, por favor. En cuanto a su alimentación, refiere a una mala alimentación, no comiendo a sus horas y comiendo en su mayoría productos chatarra. Su horario de sueño igual es malo porque duerme casi hasta la madrugada, aunque en general sí duerme sus 8 horas. No realiza ninguna actividad física y cuenta con todas las vacunas. Siguiente. En sus antecedentes ginecológicos, su pubarquia empezó a los 11 años, menarquia a los 11 y talarquia a los 11. Sus menstruaciones son regulares y tienen una duración de 5 días, lo cual se considera normal. Su sangre es color rojo vivo y brillante y sí llega a presentar dismenorrea el primer día de menstruación y así como alteraciones en el estado de ánimo durante todo su periodo menstrual. No ha iniciado vida sexual, niega enfermedades de transmisión sexual y no se ha realizado ningún Papa Nicolau o mastografía. Siguiente. No padece ninguna alergia. Su grupo sanguíneo es O positivo. No ha padecido ningún traumatismo o quemadura. En cuanto a toxicomanías, presenta consumo de alcohol una vez cada 6 meses. Nunca ha tenido una intervención quirúrgica y actualmente no padece ninguna enfermedad. Siguiente. Y bueno, en cuanto a los aspectos bioéticos, tenemos el aspecto de autonomía, que es la capacidad que va a tener nuestra paciente de deliberar, decidir y actuar en que si desea continuar con el medicamento durante este lapso de 4 semanas que se le va a estar administrando. En el mal menor, pues es el uso de alternativas que generen consecuencias menos graves de las que se derive no actuar, es decir, que el paciente pueda no seguir con el consumo del medicamento y el de beneficencia, que existe un costo-beneficio en cuanto a la investigación, dado que se podrá reafirmar la sintomatología del medicamento empleado. Todos los aspectos bioéticos fueron respetados y no se presentaron ningún conflicto de interés durante nuestro caso.
Bueno, el medicamento que se le administró fue Camomilia matricaria. Este medicamento es una planta que también conocida como manzanilla alemana, va a tener sus efectos hiperélgicos, lo que va a referir que actúa sobre los nervios sensitivos, por lo que se va a ser utilizada para tratar dolores intolerables, para la hipersensibilidad y también para problemas con el tubo digestivo y trastornos en la espera durante la dentición. Este medicamento se va a caracterizar porque va a tener una agravación por el calor durante la primera parte de la noche, de las 21 horas a las 24, o por una corriente de aire o por el viento y disgustos. Su mejoría va a ser conduciendo o transportándose en carruaje. En un lenguaje a nuestra vida actual sería personas que viajan en automóvil y por tiempo caliente y húmedo. Su lateralidad va a ser la izquierda. Siguiente. En los síntomas mentales es una persona que va a ser irritable, va a ser una persona caprichosa, rencorosa, no va a tolerar que personas estén a su alrededor, no le gusta que le hablen, le va a gustar lo que es la soledad, va a ser niños insoportables, caprichosos, que van a estar intranquilos. Su sueño va a ser que todo el día va a presentar somnolencia y un gran insomnio durante la noche. Siguiente. Los síntomas característicos de este medicamento es que el paciente va a presentar cara roja, ardiente, una mejilla roja y otra caliente, la otra pálida y fría. Va a tener una neuralgia facial, puede presentar sequedad en la boca y una lengua con sed. Va a tener odontalgias, peor si se pone algo caliente en la boca y disminuye por bebidas o aplicaciones frías. Va a tener calambres en el estómago, una aversión muy grande al café, va a presentar abdomen hinchado, con cólicos, flatulencias, diarrea, de olor fétido acompañado de cólicos. Sus reglas van a ser adelantadas, estas van a ser demasiado abundantes, con una sangre característica de color negro, con muchos coágulos, acompañada de cólicos violentos, además de que puede presentar tos seca e irritante, con cosquilleo constante en la garganta, que va a empeorar en la noche, exactamente de 9 a 12 de la noche, y la tos va a empeorar en el invierno. Sus dolores van a ser con entumecimientos de partes afectadas y el dolor en la ciática va a ser muy característico de estas personas. Va a presentarse con escalofríos rápidos, sudores abundantes y acompañados de una excesiva sed. Aquí tenemos un cuadro comparativo de los síntomas que fue presentando nuestro paciente. Nuestro paciente en los primeros 5 días no presentó ningún síntoma. A partir del quinto día fue que presenta, y el primer síntoma con el que se compara con el medicamento es que le irrita que le hablen o le toquen cuando está ocupada. Nuestra paciente mencionaba que no le afectaba tener compañía, pero a partir de este medicamento se sentía un poco más irritada. Ese mismo día presentó una confusión con las palabras cuando hablaba o cuando leía. Igual, a los siguientes 2 días empezó a presentar alteraciones en la noche, se presentó agitada al despertarse, intranquila, presentaba taquicardia y conforme iba pasando el tiempo, sus oídos se volvían sensibles, y después ya de unos 5 días desde la primera toma, empezaba a presentar epistaxis y empezó a presentar una ausencia del apetito. Siguiente. Para el día 23 de junio, perdón, de mayo, empezaba con dolores de espalda en la noche, empezaba con dolor de la laringe. Ya para los últimos días de lo que fue el mes de mayo, empezaba con sudores mientras dormía, que la irritaban, ardor al orinar
Y los últimos síntomas por los cuales ella decide abandonar el tratamiento fue porque tenía un dolor insoportable al masticar en los dientes y también le daba el vértigo caminar. Siguiente. Y síntomas extras y ajenos al medicamentos que presentó nuestra paciente es que ella presentó estreñimiento con una gravedad de 3, una lengua con una placa amarillenta. También presentó sensación como si una cuerda le apretara el abdomen y un hormigueo en las extremidades. Siguiente. Aspectos positivos de la toma del medicamento que no se relacionan tal cual con lo ya descrito antes por otros autores es que mejoró su mal aliento y dejó de rechinar los dientes al dormir. Siguiente. En cuanto a la discusión, bueno, tenemos que la participante presentó diversos síntomas que se presentan en la materia médica para el medicamento administrado. En este caso, pues fue camomila matricaria, existiendo una variación entre las intensidades expresadas en la materia médica y las presentadas. Es decir, bueno, la paciente presentó diferentes grados de sintomatología a comparación de lo que vimos en lo que es la materia médica. También, bueno, se manifestaron síntomas ajenos al medicamento, lo cual nos hizo recordar las palabras de Hahnemann sobre los principios homeopáticos, que en este caso es la individualidad morbosa, sobre que cada individuo experimenta la enfermedad de manera única. Siguiente, por favor. En cuanto a las conclusiones, pues bueno, eh, como equipo, pues mediante este trabajo que realizamos, pudimos observar la aparición de ciertos síntomas representativos del medicamento utilizado en el paciente. También pudimos observar y confirmar cómo la experimentación pura ayuda a identificar los síntomas representativos del medicamento y así poder utilizarlo en un paciente que curse con dichos padecimientos para obtener un beneficio en su salud mediante el principio homeopático de similia similibus curantur, que bueno, menciona que lo semejante es curado con lo semejante o lo similar se cura con lo similar. Y bueno, fue descrito por Samuel Hahnemann. Los resultados de esta experimentación proporcionan evidencia adicional del potencial terapéutico de la homeopatía en el tratamiento de diversas afecciones. Siguiente, por favor. Eh, en cuanto a las perspectivas de mejora al trabajo, bueno, nosotros nos dimos cuenta que se debería aconsejar o mantener una mayor supervisión del consumo adecuado del medicamento, ya sea en horario y dosis, ya que la paciente a veces olvidaba tomarlo o no tomaba la dosis indicada. Y bueno, ya por último, las recomendaciones. El trabajo tendría mayor impacto si se realizara en una mayor cantidad de pacientes, para que así se pueda realizar una comparación que abarque pues más personas y por lo tanto pues viendo esta individualidad morbosa que presenten y también comparar la intensidad de los síntomas y asimismo pues cómo van apareciendo. Y estas son nuestras referencias bibliomerográficas.